Buena tarde, estamos con Alicia Mercado Harvey, editora de El Regionalista, y con nuestro invitado Víctor León, ¿ya? Profesor de historia, conocido historiador colchagüino, autor de libros maravillosos como Voces a toda máquina, la historia del ramal del tren San Fernando Pichilemu, y escritor de diversos textos de fútbol de Colchagua. También escribió hace poco un texto sobre la pandemia en Colchagua, ¿ya? Eh, Colchagua en emergencia, creo que sea. Colchagua en emergencia, ¿cierto, Víctor? Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son dos temas Son distintos. dos Colchagua temas en distintos. emergencia es un texto sobre las catástrofes, terremotos, Exacto. sequía, inundaciones, y el texto de la epidemia lo estamos depurando para que esté a la luz ya ojalá en noviembre. Ok, ok. Pues bien, estamos en 18, dijimos nosotros. Alicia está en Miami, pero también está en 18, y el regionalista también. Y en ese sentido, iniciamos la conversación con nuestro querido amigo Víctor León, quien ha escrito y explicado harto en diarios de la zona sobre esta fecha. Disparo yo, primero, ¿ya? Víctor, ¿por qué el 18 y no el 5 de abril o el 17 de febrero nuestra independencia nacional? Ya, ahí sí. Bueno, Edison, mira, este no es mi tema particular, pero sí, obviamente he escrito algunos artículos o crónicas para diarios locales para entender este proceso que surge, bueno, desde los primeros años previos, o sea, posteriores a la independencia, y que es propio de todos los estados modernos, ¿ya? La necesidad de establecer rituales para causar sentido de pertenencia con el nuevo país, ¿ya? O sea, entender que en ese momento el campesino le daba quizás lo mismo que ocurriera esta independencia, porque su forma de vida no cambiaba, ¿no? O sea, el inquilino, el gañán, no va a cambiar la figura o las formas de vida o la estructura laboral, solamente se va a ver beneficiada, ¿cierto?, la élite. Por tanto, la élite que hacen, ¿cierto?, todos estos procesos de surgimiento de estados nacionales, van a establecer rituales para conmemorar, ¿cierto?, la independencia, con el fin, ¿cierto?, de impregnar estos simbolismos patrios. En un primer momento, como tú comentas, existían tres fechas, ¿ya? Que era el 12 de febrero, el 5 de abril y el 18 de septiembre. De hecho, si lo analizamos como históricamente, el 18 de septiembre es el inicio, ¿ya? Es más, yo recuerdo que siempre te comentaba en la universidad, o sea, nunca hablan de independencia el 18 de septiembre, ¿ya? Es un proceso en donde recién, ¿cierto? Mientras el rey de España estaba detenido, ¿cierto?, por los franceses, nosotros nos descolgábamos un momento para eh, manejar un poco nuestro orden político. Quizás, obviamente, tiene más simbolismo el 12 de febrero, que se conmemoraba lo que es la batalla de Chacabuco, o, ¿cierto?, el 5 de abril, que era la batalla de Maipú, ¿ya? Pero ocurrió que a la élite, ¿cierto?, se incomodó principalmente porque eran muchas fiestas nacionales, ¿ya? Lo que causaba, obviamente, desorden y, más que nada, también falta al trabajo, ¿ya? ¿Y por qué se elige el 18 y no la otra fecha? Por algo sencillo, porque en definitiva el 5 de abril era muy cercano a la Semana Santa, ¿ya? Por lo tanto, se mezclaba, ¿cierto?, el recogimiento del mundo católico con los festejos patrios, y el 12 de febrero, que también justamente comenzaba muchas veces la cuaresma, que era este proceso, estos 46 días previos, ¿cierto?, a la víspera de resurrección, ¿ya? Por tanto, por un tema religioso y obviamente por un tema también de que la élite le incomodaba tanta fiesta, cesan esas otras dos fechas. Esto ya hacia 1833, 1835, ¿ya? Régimen ya portaliano. Alicia, Mira, encuentro súper interesante, lógicamente, lo que dices, Víctor, porque mucha gente desconoce, ¿no?, toda esta cronología, pese a que en el colegio te enseñan historia, pero mucha gente no retiene.
me hace pensar mucho lo que estás diciendo tú. Bueno, el tema portaliano es importante, ¿ah? ¿Cuándo esto ocurre? Y lo otro que me hace pensar es, bueno, toda esta historiografía de Benedict Anderson, ¿no? Y toda esta idea de la creación de la nación, que es una cuestión artificial. Entonces, me gustaría que comentaras un poco eso en el contexto chileno, la formación, la creación de la nacionalidad en Chile como una estructura, por supuesto, como digo, artificial, como lo plantea Anderson, que es una cosa que se tiene que hacer en el siglo XIX, porque por una serie de razones que aquí no daría para conversarlo porque es muy largo. Sí, no, justamente Alicia, de hecho también el historiador inglés Eric Hobsbawm habla de este nacimiento de las tradiciones y que tiene que ver con el surgimiento de los estados-nación. Primero, entendiendo que en ese momento la educación no estaba masificada, al contrario, ya era un segmento muy reducido de población que tenía acceso a la educación. Por tanto, lo que es la ritualización, ¿cierto? Establecer símbolos patrios, la importancia que va a tener el tema de la bandera, los colores, ¿ya? Recuerdo haber leído en el siglo XIX muchos reglamentos municipales que aludían que durante los días de 18 se debían pintar las casas de blanco, ¿ya? Con el fin justamente de enaltecer los colores de la bandera y los colores justamente de nuestra patria. Sucede que después el proceso en definitiva, de empoderamiento del concepto de Chile se va a suceder posterior en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Yo creo que hay procesos que van a marcar como hacer la guerra del Pacífico, claramente, porque cualquier guerra en cualquier estado causa cierto grado de nacionalismo. Y bueno, ahí emerge claramente la imagen de Pratt, ¿ya? Y lo otro que es a través de la educación, pues, ¿ya? Que es un proceso mucho más lento. No es menor que siempre nosotros nos dicen a la gente de historia, los que más legitiman el Estado chileno son los profesores de historia, porque en definitiva somos los que enseñamos la historia y esto provoca el sentido de pertenencia en los estudiantes. Uno observa, yo observo, por ejemplo, en mi hijo más chiquitito, ¿ya? Que él no entendiendo quizás todo este concepto de patriotismo, desde el jardín, ¿cierto? Les enseñan lo que son los símbolos patrios y lo que significa, ¿cierto?, el concepto de este país, ¿no? De Chile. Víctor, refiriéndome a eso, el, el- en- yo hoy día justo estuve en la celebración del microcentro Peralillo y hoy día, a diferencia de los 90 y antes, no solamente se embanderan las casas, no hay avenida de cualquier pueblo que no esté llena de banderas, de símbolos patrios. eh, eh, Está de moda poner en los espejos retrovisores la bandera chilena o en el capot, y nos falta el chileno o chilena que se pone ropa interior con la bandera chilena y con la estrella ahí en la punta, ¿ya? Para destacar. Ese exceso, mi juicio, ese exceso de símbolo no va acompañado de la correspondiente construcción de ciudadanía, ¿ya? ¿Qué piensas tú de eso? Es que, mira, yo creo que ahí hay cosas bastante de diversas causas, ¿ya? O sea, no es menor que todo este resurgimiento del concepto de la bandera, el uso de la bandera en los automóviles, va de la par de la llegada, ¿cierto?, del buen tiempo que tuvo la selección chilena, porque de hecho siempre tiende a jugar, ¿cierto?, la población con este concepto erróneo de que el partido de fútbol pasa a ser casi una guerra sobre otra nación. Eso por un lado, ¿ya? Segundo, yo creo que también pasa como concepto propio de la globalización, por sentir que tu nación, ¿cierto? Tu patria tiene más simbolismo que otra, ¿ya? O sea, no es menor que siempre crecimos escuchando que nuestro himno había participado en un concurso, ¿cierto? Y que después había quedado segundo después de la Marsellesa, ¿ya? Sí, Entonces yo creo que hay cosas que se van mezclando. Por ejemplo, uno analiza el tema de las tradiciones, ¿ya? Que la tradición tiene que ver, ¿cierto?, con la costumbre, ¿ya? Y que obviamente nosotros somos una sociedad ligada al mundo rural históricamente, por eso prevalecen mucho las tradiciones campesinas y que hoy día, ¿cierto?, florecen
con el 18, ¿cierto? El vestirse de guaso, la cueca, toda esta ceremonia, pero que hoy día también se contrastan con nuevos jóvenes, ¿ya? Con jóvenes que a veces cuestionan eso, porque querámoslo o no, ya no, para los jóvenes actuales o los niños, ya no tienen esa cercanía con el mundo rural, ¿ya? O sea, la población chilena deja de ser rural hacia 1940, por tanto, cada vez nos vamos alejando de lo rural y más hacia la cultura urbana, ¿ya? Entonces ahí también viene esta contradicción entre estos dos Chiles que a veces entran en conflicto, como por ejemplo con el tema del rodeo u otras prácticas propias del mundo rural. Alicia. Me parece bien interesante lo que dices tú respecto a bueno, es todo el mundo rural por un lado, porque como dices tú, ya la gente joven no tiene esa conexión con el campo. Tenemos además el tema del animalismo, ¿no? Que también se ha puesto muy fuerte y hemos visto todas estas manifestaciones contra el rodeo. Entonces eso también me imagino que es un factor. Pero quería comentar respecto a esto de la bandera y esto de, bueno, por ejemplo, nosotros en Rancagua, el alcalde Soto fue el que puso esa tremenda bandera que tenemos en la Alameda, que eso antes no existía. También yo me pregunto si esto tiene que ver con copias, ¿no? Porque nosotros, como dice nuestro himno, somos la copia feliz. ¿Por qué lo digo? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la bandera, yo que vivo esa realidad acá también, es una cosa muy antigua. O sea, acá la bandera la gente la tiene de manera permanente. O sea, yo en mi barrio yo tengo, por ejemplo, casas que están todo el año con la bandera puesta, cosa que yo jamás he visto en Chile. Entonces, ¿no será también que estamos copiando cosas extranjeras que vemos con toda esta globalización? O sea, yo creo que la copia siempre ha existido, ¿ya? O sea, no es menor que nosotros nos inspiramos en la Revolución Francesa y los colores de la bandera son los mismos colores de todo el proceso revolucionario francés, ¿ya? Y que además son copiados por gran parte de las banderas a nivel internacional. Entonces, yo creo que lo de la copia es bastante notorio y como tú indicas, la fuerte influencia, por ejemplo, de la cultura norteamericana, esta ritualización en torno a la bandera, ¿ya? A la sobreexposición, en definitiva, porque tiene ese es el nombre, ¿ya? Y también va de la mano justamente con los procesos que tuvieron las municipalidades, en donde los alcaldes que se caracterizan, ¿cierto?, por ser bastante megalómanos muchas veces, eh, enfatizaban en las fiestas. O sea, por ejemplo, los archivos del siglo XIX, de San Fernando, por ejemplo, hacia 1865, 1870, comúnmente las fiestas duraban desde el 17 al 23, ¿ya? O sea, era mucho más extendida. El 17, recuerdo que siempre estaba ligado más con festejos de la escuela, donde la prensa, la crónica evidenciaban que tal profesora, ¿cierto?, había hecho cantar a los niños, que se premiaba a ciertos niños, a ciertos estudiantes. Después el 18 tenía más que ver con justamente con enaltecer la bandera, ¿ya? Una conmemoración más cívica en donde muchas veces actuaba la banda de música de la ciudad. Y el día 19 siempre ligado más al mundo de la gloria, ¿cierto?, al ejército, que en ese tiempo eran guardias civiles, ¿cierto?, o batallones civiles, en los cuales llegaban al famoso campo de Marte, ¿ya? En donde desfilaban, ¿ya? Y luego, después del día 20, 21, 22, hacia la siguiente fecha, eran comúnmente fiestas ciudadanas, en donde compartían juegos como palo encebado, carrera en burro, ¿ya? En Marchihue, por ejemplo, hacían lo que es la competencia de cazar zorros, ¿cierto? Que es propio, en definitiva, yo creo que cada actividad era propia del sector geográfico, pero ahí evidencia cómo las municipalidades siempre se han dedicado, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta hasta el día de hoy, cada municipalidad trata de tener una parrilla más amplia, ya que traiga al cantante más de moda, y no importando los gastos. Imagínate San Fernando, ya que hemos pasado por varias penurias durante los últimos años, ¿ya? Sí, pues recuerdo yo la chupalla más grande, ¿ya? Claro. ¿Ya? Eh, Víctor, la fonda,
tiene poco origen, tiene poca extensión en el tiempo o es tan antigua como la patria? No, la fonda sí, yo creo que es más antigua que la patria, ¿ya? Porque tiene que ver con este lugar donde se iba a beber alcohol y a cantar y a bailar, ¿ya? Que tiene que justamente con lo que comentábamos, con más connotaciones del ámbito rural, po, ¿ya? Donde bailaba, ¿cierto? Y disfrutaba el bajo pueblo, que eran amenizadas principalmente por mujeres, ¿ya? Mujeres que por circunstancias de la vida tenían que sacar adelante a su familia. Recordar ese texto maravilloso, ¿cierto?, de El ser guacho y la historia de Chile de Gabriel Salazar, que evidencia justamente este proceso en donde las mujeres eran las encargadas principalmente de lo que eran las fondas y las chinganas. ¿Cómo eran las fondas? ¿Son similares las de hoy o tenían otras características? O sea, claramente eran mucho más precarias, ¿ya? Hoy día, o sea, es más, uno se fija, ya hace unas décadas cambió completamente. Antes las fondas tú encontrabas músicos, ¿ya? Hoy día solamente la música es todo a través de lo que es, ¿cierto?, los medios tecnológicos actuales, ¿ya? Por lo tanto, también eso se ha perdido porque tenía más un ámbito mucho más social antiguamente. Claro, Y sí. querámoslo o no, hoy día las fondas en general, la gente no es tan asidua, ¿ya? Yo veo que el 18, a pesar de que es como casi carnavalesco, ¿ya? Porque es como un momento Ujú. que la gente se olvida completamente, ¿ya? Aludiendo a este concepto del carnaval medieval, ¿ya? Que el carnaval medieval es la fiesta real, ¿ya? Porque hay como decía Mircea Eliade, ¿cierto? Hay un fin del tiempo, ¿ya? Se termina la historia, ¿ya? Hay ese lapso en donde todos dejamos de existir, ¿ya? O de ser nosotros, ¿ya? Y que eso yo creo que se conjuga con el 18, pero yo lo veo más, por lo menos desde la provincia, más ligado hoy día al ámbito familiar, a los amigos, pero sigue muy social. Y yo creo que quizá este año va a ser quizá un poquito más festivo debido a todo lo que nos ha afectado con las restricciones sociales a causa de la pandemia. Sí, Alicia. Eh, Mira, una de las cosas que me parece interesante respecto a esto del que preguntó Edison de la fonda, ¿no? Que este espacio público, ¿cierto?, en el que nos encontramos y da lo mismo tu condición social en el fondo, porque somos todos iguales adentro de la fonda, que tiene también esa conexión con lo carnavalesco. El hecho, por ejemplo, de que, a ver, la cueca, ¿cierto?, se considera el baile nacional. Mi pregunta hacia atrás, siempre la cueca tuvo ese rol preponderante, porque hoy día es cierto, la cueca es muy importante, pero, o sea, ¿quién no va a una fonda y no escucha un reggaetón, una cumbia? O sea, hoy día, no sé, escucharemos compa de aquí un tiempo más con los haitianos. O sea, eso es parte ya de esta cosa globalizada también y de toda la inmigración que tenemos. Sí, o sea, la cueca siempre fue, por algo cierto, se caracteriza como el baile más tradicional. Yo creo que sí, hacia el periodo de independencia era más cercana a la tonada que la cueca misma, ¿ya? Pero como tú indicas, va mutando, ¿ya? No es menor que también en nuestras zonas se escucha mucho corrido, ¿ya? Desde la década del 30 hacia acá, producto del cine mexicano, la influencia que tiene el cine mexicano, y que a los mismos mexicanos les causa mucha extrañeza que nosotros seamos tan asiduos a esa música, ¿ya? Y obviamente hoy día ya nos encontramos con lo que es reggaetón y música urbana, lo más probable. Bueno, también recordar la importancia que tiene en todo caso en el resurgimiento de la cueca en los años 90 con lo que fueron los tres, ¿ya? Yo creo que es vital para el renacer del folclore chileno, la influencia de este grupo de rock que puso nuevamente la cueca como un baile no solamente para el grupo etario adulto, ¿ya? Sino que para los jóvenes, ¿ya? Y además popularizó, ¿cierto?, lo que es el folclore urbano. Sí, eso te quería preguntar yo porque mi generación, yo supongo que la tuya y la de Alicia un poquito, nosotros no nos vestíamos de guaso, yo nunca aprendí a bailar cueca, pero lo veo en mis sobrinos que tienen entre 20 y 30 años, todos se visten de guaso, todos bailan cueca, y tengo la impresión de que no es el mundo tradicional el que influye ahí, son los tres, la recuperación de la música de los parras,
otras bandas son las que inciden en este renacer de las tradiciones más vinculadas ahora al mundo urbano y mezclado con rock. Sí, no, yo también lo veo y lo siento así. O sea, yo creo que los 90 hay una nueva generación también de profesores, porque esto va de la mano con lo que pasa en las escuelas, porque son en las escuelas donde ocurren todos estos cambios culturales, ¿ya? O sea, lo que les comentaba hace un rato, el siglo XIX, ¿qué es lo que nos permite, ¿cierto?, provocar un cambio sustancial en la población en la educación. Y estos símbolos patrios que van de la mano, yo creo que tiene que ver mucho con esta influencia de los profesores de música y principalmente los profesores de enseñanza básica, que obviamente hasta por gustos personales escucharon a los tres, escucharon esta música, y uno observa, ¿cierto?, las mismas orquestas sinfónicas que constantemente están en distintas ciudades, en distintas comunas, y cómo se repite, ¿cierto?, este mismo repertorio, ya sea no solamente de los tres o lo que son, ¿cierto?, el folclore más tradicional, sino que también el folclore, el neofolclore, ¿cierto?, de Violeta Parra, Víctor Jara y demás. A propósito de lo que decías tú y también indicaba Alicia, de hecho hoy día me tocó estar en una mini fonda en un microcentro rural y uno de los stands era de Venezuela y con comida venezolana, estudiantes venezolanos y apoderados venezolanos. A mí igual me llama la atención porque uno tendería a pensar de que, bueno, celebremos lo nuestro y cuando sea la ocasión de Venezuela o de Haití, celebremos lo de ellos, pero ellos se han asimilado a nuestra fiesta. Por ejemplo, el chico de hoy día venezolano andaba vestido de guaso, pero con pañuelo, como llanero. No sé si me explico. ¿Eh? Sí, no, Entonces, perfecto. hay un sincretismo cultural que se está iniciando y empezando. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, que es lo propio y lo lógico que ocurre cuando llega otra cultura a la transculturación, ¿cierto? Este proceso, y que yo creo que además también se ve más normalizado en los colegios, ¿ya? O sea, si ustedes se dan cuenta, el tema, y no solamente estoy hablando desde el tema de la llegada de extranjeros, sino que en todo tema que tiene que ver con la inclusión, para los jóvenes y los niños no es tema. ¿Ya? Son los adultos los que a veces cuestionan ciertas, o se ponen más fundamentalistas, por decirlo así. Alicia, Mira, yo tenía una pregunta respecto al tema, ahora que estamos hablando esto de las culturas y del baile, respecto de la cueca, porque yo ahora por diferentes razones sé bastante sobre bailes africanos y a mí me parece una cosa súper obvia, así como apuntar en Argentina que la milonga es claramente de origen africano, que la cueca, si bien tiene todas estas cosas, el zapateo, qué sé yo, español, de bailes españoles, folclóricos españoles, el tema de la circularidad en la cueca y la manera en que hay esta cosa, este coqueteo entre el hombre y la mujer, me parece muy en línea con bailes africanos. Entonces quería preguntarte qué nos puedes contar de eso. No, yo en lo particular no desconozco el tema de la cueca. No sabría hilar más o menos cómo, pero si uno entiende las particularidades que tiene la misma cueca, cómo va cambiando geográficamente a través de nuestro mismo país, ¿ya? Obviamente tiene que tener cierta influencia más negroides en el norte de Chile, porque en definitiva tampoco tuvo una influencia tan notoria el mundo africano, ya que pocos esclavos llegaron a nuestro territorio por su alto costo que tenía para en ese momento la corona española. Víctor, eh, ¿qué expresa en la cueca? El hombre sigue y sigue a la china, la rodea, pero nunca la toca. En el tango, a medio minuto le tiene la pierna entre medio. ¿Qué simboliza eso desde tu punto de vista? Quizás somos más conservadores, puede ser. Mira, eso del tango un poco mito también, Edison, ¿ah? Porque la milonga es cierto que tú estás bailando más cerca, porque obviamente estás abrazado, está el tema del abrazo, pero también hay una cuestión ahí del coqueteo y de perseguir a la mujer, o sea, eso está, y eso viene, como te digo, de bailes africanos. Ahora, yo lo que tengo entendido es que obviamente este tema no está zanjado, o sea, yo hablaba con un folclorista en algún minuto y me decía que se ha subestimado también la influencia de raíces africanas, ¿no? En la cultura chilena bastante,
en la música y en el baile, por lo que decías tú, Víctor, esto de que supuestamente no eran tantos, pero tenemos una estadística hoy en día más o menos clara con estudios de cantidad de esclavos y de proporción de población afrodescendiente en Chile. Sí, pero yo la desconozco Yo, así como yo, yo no sé si, estadísticamente. yo no sé si un texto de Mellafe o algo así, leí que en Chile como máximo llegaron a ser 4.000. Pero sí lo que indica Alicia, los pocos proporcionalmente con la población, ¿cierto? Que llegaron, sí causaron una influencia notoria en las distintas comunidades. O sea, por ejemplo, el mismo tema, el concepto de la Pascua de los Negros, era propio, ¿cierto?, de la influencia de la cultura africana. Entonces, eh, acá en la zona, ¿cierto? El sector de Roma, que continúa a San Fernando, se conmemora todos los años de manera bastante importante la Pascua de los Negros. Que entre otras cosas es la llegada de los Reyes Magos, que ocurre el primer fin de semana de enero. Eso es. Así es, po. Y es que en definitiva cuando los esclavos conmemoraban la Navidad, po, ¿ya? Porque durante la Navidad a ellos les tocaba servir, por lo tanto, este periodo posterior, ellos podían conmemorar la Navidad. Ok, ok. Víctor, nos quedan 10 minutos. ¿Qué le falta al patriotismo chileno lleno de simbolismo para que sea un patriotismo más cívico y más ciudadano? Es que, mira, ahí, bueno, entender que el concepto de patria tiene que ver con la cercanía al lugar de donde uno nace, ¿ya? Entonces, en definitiva, es valorar lo que uno nace, ¿ya? Y que se tiende a confundir con nacionalismo, que este surgimiento que aparece ya claramente en el siglo XX, producto de las guerras mundiales. Pero yo creo que hoy día, mirado desde la perspectiva del siglo XXI, como indica Edison, yo creo que el patriotismo también tiene que ver con valores que hoy día trabajamos en formación ciudadana, po, ¿ya? Que tiene que ver con el respeto hacia el otro, con el poder escuchar, el poder sentarse con a veces hoy día que ha sido un momento tan complejo políticamente, no nos ha faltado un poco eso, ¿ya? Y que también tiene que ver con conocer lo que está pasando, ¿ya? Por ejemplo, informarse, que es parte de la responsabilidad ciudadana, ¿ya? Pero yo creo que va por ahí, con los valores propios del siglo XXI, que tiene que ver también con la buena utilización de las redes sociales, ¿ya? Con la transparencia. Yo creo que por ahí va. Ok. Alicia, para ir cerrando. Mira, antes que se me olvide de eso, quería comentar respecto a algo que tú dijiste, de que la generación nuestra, nosotros no abrazamos símbolos patrios de la misma manera. Hay que acordarse que estábamos en dictadura. Y para mí, por ejemplo, También. no aprender protesta. Era mi manera de decir no, yo no, no, no. Entonces yo creo que también hay una cuestión interesante ahí, cómo nosotros nos acercamos, nuestra generación, a los símbolos patrios, la gente de izquierda, nuestra generación, obviamente, pues la gente de derecha obvio, tiene otro concepto, versus cómo hoy en día la gente ve esos símbolos de otra manera, lo que es muy bueno, creo yo, muy Sí, sano, ¿no? sí. Así que no, yo simplemente quería agradecerle a Víctor porque encuentro súper interesante que hablemos estos temas, los conversemos con altura de mira, pensemos en nuestra historia, para todo lo que se viene para adelante, porque yo creo que la cosa de la nacionalidad y de pensar en nuestros símbolos patrios y lo que significa ser chileno tiene que ser algo vivido todo el año, no solamente para el 18, ¿no? Y pensarlo con altura de mira. Así que gracias Sí. por eso, Víctor. Estamos todos de acuerdo en eso, Estamos estamos todos de todos de acuerdo en eso. acuerdo. Para cerrar, yo creo que las fondas también representan lo que en lenguaje de Gary Medel expresa muy bien la chispeza chilena. Yo ahí les quiero preguntar a ustedes si recuerdan algunos nombres de fonda emblemática. Yo les voy a dar dos. A comienzos de 1990, en el Parque O'Higgins, había una que se llama La Zorra con Hipo, ¿ya? Y el 2019 o el 2018, no, 2012, me tocó ver en Rancagua, mientras yo era concejal, una que a mí me impactó que se llama Doctora Queen, la mujer que cura. ¿Recuerdan ustedes algún nombre de fonda que
¿Le ha llamado la atención? No, yo no recuerdo mucho, pero sí el humanoide parece que hubo al final de la década de los 80, cuando el caballero trataba de esa manera a la gente. Alicia, ¿recuerda alguna tú? O la verdad que yo tengo que confesar que soy poco asidua a la fonda, celebro el 18 obviamente con todo el mundo, pero he ido muy pocas veces a la fonda. No, pero sí he visto en la televisión, obviamente, fondas con nombre bastante. El ingenio del chileno, o sea, que y te digo una credencial que tú la ves de afuera, estando fuera te das cuenta. Una vez me pasó, lo voy a contar como anécdota, que David, mi marido, se le ocurrió algo práctico, ¿no? De la casa, y alguien le dijo, ya estáis pensando como chileno, esto no se le ocurre a un gringo. Y 30 posiciones hacen eso. Oka, se le fue la señal a Alicia. Bien, estamos conversando, terminando la conversación entretenida con Víctor, ¿ya? Queremos en alguna medida cerrar, Alicia se nos está yendo la señal, cerrar esta interesante conversación, ¿ya? Con Víctor editaremos el video y lo subiremos como uno de los especiales del programa en Dios y Echados del Regionalista. Un abrazo y muchas gracias, Víctor. Gracias, Alicia. Un abrazo, Edison, un abrazo, Alicia. Un gusto y cualquier cosa que necesiten, ahí estaremos. Chao. Chao, chao.